Espero que él escuche esto. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral. Yo no voy a... Pablo, totalmente informado. ¿Cómo era los nombres de Robotech? Era la saga, era Macros la saga. Macros, sí, Después esa tienes, es donde sale Rick Hunter y Lisa Hayes. Después pero es totalmente diferente la serie. Después viene Los Maestros de la Robotecnia, que la japonesa es diferente, y Móspeda, que es totalmente diferente. Y, sí, pues los maestros de la Robotecnia eran la segunda generación, te decía. Los hijos de Mirilla con Maximiliano Sterling. Sí, pero en realidad en la Maestro de la Robotecnia, la japonesa, no es así. Porque después aparece Macros 2. Y Macros 2 es la continuación de la saga de Macros. Y después hicieron Macros 7, y después de Macros 7 hicieron Macros Plus, y después de Macros Plus hicieron Macros Delta, y así. ¿Y Macros 0? ¿Has visto Macros 0, no? Macros 0, sí, pues Macros 0 es en este caso es antes de Macros. Antes de Macros. Sí, pues, es una oda. Son 6 odas que duran aproximadamente 30 minutos. Yo he visto una sola ova, la de Macros 0. ¿O se le llama ova a los capítulos? O se le llama capítulo. Tienen 6 capítulos, son 6 capítulos. Es muy buena esa ova, ¿sí? Macros 0 es muy buena. Es interesante porque te deja entrever, oye, ya que estamos hablando de la serie animada, te dejan entrever muchas situaciones que pueden suceder, y que justamente están respaldadas por la Biblia. Por ejemplo, te habla de, si tú te vas a Robotech, a la Macros, a la primera historia, te habla de una guerra mundial, a nivel mundial, 2 facciones luchando, o la mitad del mundo contra la otra mitad del mundo, una cosa así. El comunismo contra el capitalismo. Una cosa así, sí. Era la 1 contra la anti-1. Es como la polaridad que existe desde muchos años ya. ¿Cuántos? ¿50 años? ¿30, 40 años esa polaridad en el mundo? Y tal vez de antes. No, la guerra del comunismo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 46. 1940 fue 1940 y algo fue la Segunda Guerra Mundial. Fue del 42 al 45. Ya hubo como 50 años entonces, más o menos. No, pero lo que pasa es que recién tuvo apogeo en la Segunda Guerra Mundial. Después me refiero, el socialismo tuvo apogeo con Rusia, porque Rusia fue la potencia mundial que impulsó el socialismo. Claro, pero el socialismo está esparcido prácticamente en todo el mundo, digamos. Sí, y nosotros vamos Latinoamérica va camino para ir a Chile. Pero si tú te das cuenta, la historia parte con eso, de que, bueno, le mezclan de que hubo una tecnología que cayó extraterrestre, que después hace una relación de que hay un creador común en todos los seres creados, que es muy interesante igual. Y también de los gigantes que fueron creados para la guerra, ¿no? Y eso también hace un guiño a la Biblia. Bueno, partamos por el hecho primero de que habla de una guerra mundial donde el mundo prácticamente queda totalmente destruido, y después los ganadores de esa guerra hacen un gobierno mundial, Capital Global, ¿te acordás? Sí, lo que habla en este caso, lo que dicen los Illuminati, el nuevo orden mundial, ellos postulan de crear un gobierno mundial donde hay un líder que dirija al mundo. Entonces igual tiene un poco de sentido. Yo creo que en todo caso ahora yo creo que estamos bien encaminados a eso, porque
con todo esto la economía mundial está por el suelo de todos los países. Entonces yo creo que al terminar esto van a estar todos los países muy mal económicamente y van a salir que la única forma de poderlo solventar y poder salvar va a ser unificar y hacer un solo gobierno. Solo gobierno mundial. Es Claro. probable, ¿ah? Es probable, pero la pregunta es ¿de qué línea? ¿De qué línea será este gobierno? De hecho, oye, ¿cómo? Socialista. Es probable, porque si tú te vas a Estados Unidos, lo que pasó, Sí. Biden, creo que es del partido de Obama. Es demócrata. Es como una fracción más liberal, más socialista. De hecho, nosotros conversábamos antes de esto con Andrea y decíamos pues de que, o sea, si ganaba Trump, Dios nos está dando un tiempo más. Pero si gana Biden, con todas las cosas que trae, porque él viene a favor del aborto, viene a favor del matrimonio. Claro, entonces el problema es que la gente puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver porque cada política que se implementa en Estados Unidos o cada política que promueve Estados Unidos, todo el mundo lo sigue. Lo toma y lo sigue, claro. Todos bailan la música que ponga Estados Unidos, en todo orden de cosas. Economía. Oye, pero es interesante que si Estados Unidos tiende a las ideologías de progresistas de izquierda, estaríamos hablando de que es una polarización bastante interesante, entre comillas, y preocupante. Es que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice que en los últimos tiempos en los últimos tiempos, en Mateo habla sobre esto, pues, de que habrán diferentes cosas, terremotos en diferentes lugares del mundo, hambre, pestilencia, destrucción, y dice que y el corazón de muchos se enfriará. A esto quería llegar, porque aquí va a empezar la persecución. Se quedan viendo el partido, van al discipulado, una cosa así. Claro, mira, lo que pasa es que nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos entregar a estas políticas públicas, no podemos aceptarla y decir no, si está bien. Nosotros tenemos que decir la verdad como cristianos, obviamente defender la palabra de Cristo, si a eso nosotros hemos sido llamados y esa es nuestra tarea. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos van a decir no y lo van a aceptar, otros van a entregarse por salvar su vida, por muchas cosas. Entonces, y eso nosotros hoy día lo debemos, porque hay varios cristianos que en sí lo aceptan. Por ejemplo, las iglesias más tradicionalistas, los más protestantes, por decirlo algo, sin nombrar algunas, pero sí que abiertamente lo han tomado, lo han aceptado y han tratado de rebuscar un punto bíblico como que para poderse proteger, pero en realidad la Biblia es muy clara en eso, no hay mucho que discutir. Uh-huh. Sí, es que yo creo que el mundo se está configurando y se está preparando para este nuevo orden hace muchos años, hace mucho tiempo. Y entre comillas, estos mismos monitos animados que estábamos hablando, a nosotros mismos nos dejaban esta idea de que es posible y de que es bueno un gobierno unitario a nivel mundial. Y una forma de mentalizarnos, creo yo. ¿Cómo? Y de hecho las ideologías de izquierda hablan de un mundo sin frontera. Claro, es que eso, ellos quieren llegar a eso. Uh-huh. ¿Y quién lo promueve? Lo promueve la ONU.
La ONU es lo que lo Claro. pone, la ONU es la que pone todos los temas sobre la mesa. Y un tema no menor y muy importante es que la ONU dijo que el cristianismo era lo más peligroso o era el mayor Enemigo. peligro para los derechos, enemigos para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos para ellos ahora, porque los derechos humanos no es que hablen de que a ti te golpeen, te vulneren, eso no es esas cosas. Ahora los derechos humanos son de que tú seas libre de escoger el sexo que tú quieras, eres libre de no sé, pues, practicar un aborto, eres libre si tú te quieres casar con un hombre, con una mujer, con un animal, con lo que sea, eres libre. Esos son los derechos humanos hoy. La falsa libertad y lo que es el libertinaje. Y lo que, como decía Jesús, por los días de Noé. Estamos llegando. ¿Cuál era la particularidad de los días de Noé? Una, que todo el mundo hablaba un mismo idioma, que todo el mundo tenía un mismo gobierno. Ojo con eso. La humanidad completa era solo un gran imperio, un solo gran gobierno mundial antes del diluvio. Eso era una cosa. Pero mira, el ser humano estaba unido política, administrativamente, idiomáticamente, estaban unidos. Y de hecho los grandes imperios, cada vez que conquistan, imponen su idioma. Si tú te das cuenta, los griegos, los persas, los romanos. Pero aquí yo quiero hacer Yo quiero hacer un paréntesis en lo que tú dices, que es muy importante. Tú, cuando tú te refieres a idioma, no estamos hablando de lengua, estamos hablando de que todos hablan de lo mismo, todos quieren lo mismo. Ya, interesante. Porque... Y además de eso también hablo de lenguaje. Una lengua universal, dices tú. Claro, para que puedan entender ese mensaje que tú dices y hablen también ese mismo mensaje. Así como los discípulos cuando llegó el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que hablaban en distintas lenguas, pero un solo idioma, como tú dices. Y era el mensaje de salvación en distintas lenguas. Y era como la contracara de lo que pasó en la Torre de Babel, que fue después, esto viene a pasar después del diluvio en la Torre de Babel. Pero en fin, así eran los hombres en los tiempos de Noé. Eran uno, política, administrativa, religiosa, en idioma, en lengua, eran uno solo. Y eso los llevó, ¿cierto?, a que tuvieran esa libertad, que pasó a libertinaje de hacer lo que bien les parecía, hacer lo que ellos querían. De hecho, la particularidad de los días de Noé es que se casaban y daban en casamiento, y eso es algo que se hace cotidianamente. Claro. ¿Qué era lo distinto? Que, como tú dices, se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, con perros, con gatos, con, no sé, con cualquier cosa que se les ocurriera. De hecho, veía una noticia de que un hombre se casó consigo mismo, porque se amaba. Ese es Pablo, ¿eh? No, se casó consigo mismo. Va más cerca por tu lado. No, pero ya hablando en serio. Ese era el remate. Pero no sé, yo lo veo así, veo que este mundo se está configurando, se está preparando. Sí, el escenario está listo. Ahora, pero saben, yo creo que más que eso, el tema es cómo tú te preparas, más que para ese proceso, te preparas para que Cristo venga, que te vayas con Él, porque dice que Él seremos raptados y seremos llevados con Él en los cielos. Entonces, mientras se acomoda todo este mundo y se da toda esta situación, lo importante es ver cómo está nuestra vida delante de Él, ver cómo estamos preparados para cuando venga. Hoy dice que Él va a venir en una vida cerrada de ojos, y cuando el mundo esté más mal, cuando digan no hay esperanza, cuando digan el Dios ya no va a venir, ya se olvidó, Él va a venir de forma repentina. ¿Cómo estamos preparando nuestra vida?
porque dice que, Yo como creo que- decía Pablo, yo siendo heraldo de otro no venga a hacer que pierda esta salvación tan